Hola, buenas tardes. Ahora sí, damos comienzo. A ver si por el chat me pueden confirmar si nos escuchan. Disculpen la demora, Cuando se presenta, mandas la carta de documento, renuevas, tanto la autoridad como la chica de los padres, de todos, es imposible, porque la verdad es también que no se ve, pero les agradezco muchísimo. Agradezco a los expositores, doctor Marcos, Friedenberg, Carolina, muchísimas gracias por estar acá. Voy a ser muy breve para que puedan empezar. Lo dejo con Cintia Fernández, y ella les va a hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia, los presentes, y gracias también a los que están conectados, que tuvimos ahí demoras con la conexión por Zoom, así que bueno, cuesta a veces venir a la facultad y tener invitaciones presenciales, así que muchas gracias a todos los que vinieron y por la paciencia. Bienvenidos a una nueva jornada desde la Comisión de Graduados de la carrera estrategia, ese es el tema. Derecho Tributario. Yo diría que cuando contestes la demanda, ahí nomás. El motivo de esta Contestá jornada demanda y mandarle es hablar carta de de los ilícitos documento. tributarios, la aplicación de las garantías penales al ámbito Ya fraccional. está. Yo soy muy Y de aprovechando esta adelantar oportunidad, la estrategias. Sí, está bueno, presentación eso del libro de la doctora está Carolina Calelo, libro obvio ganador que del es así. premio de Tenés que la mandar una carta Asociación de documento, Argentina de intimándolo, retirar tu vehículo, bla, bla, bla. Para No puedo cumplir el comenzar entonces con contrato. las presentaciones y no demorarnos más, es un gusto acá tener Pero al doctor Lamarco, sí, así prepárala, que lo tenela voy a preparada. presentar. Pero Es ya la abogado, adelantás especialista en Derecho estrategia. Tributario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ya la por adelantás Consulta de Finanzas estrategia. Públicas y Fíjate a ver cuando te ¿Podrán vayan a apagar correr los al micrófonos, por lado, favor? antes te corren al lado, para ya mandarle una carta de documento. profesor honorario de la Universidad Nacional de Salta, Exacto. director de la maestría en tributación que dicta la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Y en la Comahue, carta le pones, director de la según carrera de conversado y explicado usted en reiteradas oportunidades, no se consiguen tales Perdón que interrumpa, por favor, por una cuestión de educación. ¿Pueden apagar armate los la prueba, micrófonos? y armate la régimen prueba. tributario que dicta la Facultad de Derecho de la Porque Universidad no es Nacional del solamente director del programa de actualización y profundización en Derecho el Penal que derecho, dicta vos la sabés, no Facultad solo se alega, sino de también Derecho se de debe esta universidad probar. y ex vocal del Tribunal Buscate los Fiscal de la Nación, testigos ex de juez por de la Cámara qué Nacional de no se Apelaciones consiguen los Fiscal repuestos. de la Capital Federal, Fernando, ¿podrás juez de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de la Junta Nacional. Doctor, es un placer tenerlo y escucharlo. Buenas tardes. Primero le agradezco la invitación a estas jornadas, a la Comisión de Graduados de la especialización en Derecho Tributario de esta facultad. Especialmente le agradezco a Carolina Calelo que me haya invitado para participar. Además, es un honor para mí estar en compañía no solo de ella, sino también de Juan Pablo Friedberg, y además de un conjunto de personas que sobresalen todos por sus condiciones intelectuales y su conocimiento de la materia tributaria y en muchos casos penal tributaria. Presentar un libro sobre las garantías penales aplicables a las sanciones de la Ley 11.683 requiere un estudio muy profundo que Carolina ha realizado, pero además requiere explicar ciertos conceptos que son fundamentales, desde los cuales ella ha enfocado el tratamiento de estas garantías. Y esto obliga un poco a hablar someramente de lo que es la obligación jurídica tributaria y la relación jurídica tributaria. La obligación jurídica tributaria no es otra cosa que la obligación de pagar tributos. Pero la relación jurídico-tributaria es un concepto un poco más amplio. Un poco más amplio porque hay que explicar por qué una relación de poder se transforma en algún momento en una relación jurídica. Si nosotros lo pensamos bien,
los tributos han existido siempre. Y durante la mayor parte de la civilización occidental, dejemos las otras civilizaciones de lado, no fueron más que imposición, pura imposición. Y esa imposición desconocía prácticamente los derechos de las personas que debían tributar. Bajo distintas formas de organización política, especialmente si tomamos en la última etapa de la historia, cuando cambia y se hace más moderna y aparecen las libertades, nosotros nos tenemos que remontar necesariamente al siglo XVIII, finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX. En ese momento se producen ciertos cambios en la sociedad que se venían gestando de antes, pero estos cambios irrumpen de una manera muy especial en las últimas 3 décadas del siglo XVIII, especialmente con la Revolución Americana. Pero la Revolución Americana vino precedida de una declaración de derechos, que es la Declaración de Virginia, que yo siempre invito, y a veces lo escribo, invito a la lectura de esa declaración, por todo lo que es y todo lo que significa. Desde el punto de vista jurídico, abre las puertas del mundo moderno que nosotros conocemos en los países occidentales que son repúblicas o monarquías constitucionales. Se había producido un siglo antes, prácticamente un siglo antes, una revolución en Inglaterra muy importante, que es la Revolución de 1688. Poca atención se le ha prestado en la educación argentina a esta revolución. Muy poca importancia se le ha dado. Siempre se exalta la Revolución Francesa y está bien que así sea. Pero nunca hay que olvidar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una educación muy afrancesada. Nuestros planes de educación hasta el siglo pasado y prácticamente durante todo el siglo pasado han tenido su base en las escuelas de educación francesas. No está mal que así sea, yo aplaudo esto. Pero esto ha llevado al desconocimiento de otros sucesos que ocurrieron en el mundo y que son importantes. La Revolución Inglesa de 1688, denominada la Gloriosa, significó algo que por primera vez se dio en la historia de la humanidad. El Parlamento le arranca al rey el poder de sancionar las leyes, y con ellas las leyes penales y las leyes tributarias. Por primera vez en la historia de la humanidad. Y esto culmina con la Constitución norteamericana, que tampoco se le da la importancia que tiene en este país. La Revolución Americana creó la República, la única república. Nosotros muchas veces nos preguntamos por qué se discutía tanto en la Revolución de Mayo y en los 10 años siguientes cuál era la manera de gobernarse, qué modo de gobernarse teníamos que elegir. Si una república, la única que había era la República Norteamericana, Estados Unidos de América, o una monarquía constitucional. Y ustedes saben que muchos patriotas pensaban en la monarquía constitucional, sea un rey europeo, sea un rey, un inca, pero lo pensaban. Estaba en la época, porque la historia hay que mirarla con lo que sucede en cada momento histórico. No se puede mirar con las ideas nuestras lo que pasaba en el año 1800. La Revolución Americana significó la República. Y la República tuvo un sistema político novedoso para el mundo, pero importantísimo. La separación de poderes. El poder legislativo que hace la ley, el poder ejecutivo que la aplica, el poder judicial que resuelve las contiendas. Pero este tiene que ser un poder judicial independiente e imparcial. ¿Y esto por qué? Porque había que garantizar los derechos. ¿Cuáles eran los derechos en ese momento? Los derechos fundamentales de los seres humanos, de los individuos, la vida, la libertad, el patrimonio de las personas. Podemos seguir agregando, después vendrán los derechos sociales,
es otro momento histórico. Pero ahí nacieron los principios del derecho penal y del derecho tributario. Y fundamentalmente rescatamos, porque tienen el mismo origen histórico, y si nos remontamos en el tiempo, todo empieza en 1215 con la Carta Magna. Y ahí aparecen los derechos como algo concreto, con un poder judicial independiente e imparcial, donde los ciudadanos van a encontrar las garantías necesarias para la protección de sus derechos. El libro se llama Los principios y garantías penales, porque hace referencia a lo penal en la materia tributaria. Tienen la misma historia, nacieron juntos, y el primer principio siempre es el principio de legalidad, porque es el Parlamento el que dicta las leyes, ya desde 1688. Pero la ley va a establecer lo que la ley quiera, porque de alguna manera es soberano el Congreso de la Nación, o el Parlamento, o la Asamblea Legislativa, pero tiene un límite. Y ese límite es la Constitución del Estado. Y es en la Constitución del Estado donde está la parte pétrea de la Constitución, donde están las declaraciones, derechos y las garantías. Es claro que, a pesar de esto, si uno hace un poco la historia del pensamiento financiero y particularmente lo que pasó con el derecho tributario, nos vamos a encontrar que a pesar de esto, en los hechos no sucedía lo que la letra de las constituciones declaraba irregular. No sucedía porque se violaban constantemente esas garantías. Si nosotros pensamos en la doctrina contractualista del contrato de la actividad financiera del Estado y pasamos revista a lo que decía, por ejemplo, Bastiat y Senior y Ferrara, como la teoría del cambio, el doy para que me des, te pago para que me brindas seguridad jurídica, protección. Ferrara, que enseñaba en la Universidad de Pisa, yo estoy de acuerdo, decía, con Senior y con Bastiat. Esta es la teoría correcta, es el pensamiento que da explicación al tributo. Pero enseguida alegaba, esto racionalmente, porque en la realidad no ocurre. Él vivía obviamente bajo un régimen de la Triple Alianza, ¿no es así? Le costó haberlo dicho que lo echaran de la Universidad de Pisa. Pero era la realidad, era una realidad evidente. Los monarcas existían, los monarcas imponían los tributos sin dar nada a cambio. Y esto no solamente lo dijo Ferrara, lo dijeron otros que vinieron después y ya más avanzado el siglo XIX. Ya no estamos en 1807. Estamos pasando la mitad del siglo y nos encontramos con una teoría que es la teoría marginalista, que explica el precio de las cosas, de los bienes, de una manera totalmente distinta. Y De Vitti de Marco va a decir que, bueno, los precios no son los precios económicos, sino los precios políticos que se forman en el Parlamento. Pero viene otro postmarginalista, Eric Milner, que va a decir una cosa distinta. Va a decir, eso puede ocurrir con un régimen democrático, pero yo no veo los regímenes democráticos, yo veo pura imposición. Y esto lo van a repetir ya en el siglo XX, en 1904, Cayetano Mosca y Wilfredo Pareto, cuando dan la explicación de la teoría sociológica del tributo, donde dicen que se forman grupos en la sociedad que van ascendiendo como en una pirámide, y en cada escalón de esa pirámide van acumulando más poder, hasta que llegan a tener tanto poder que desalojan al grupo anterior del gobierno. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hizo el otro, gobiernan para sí y para sus intereses. ¿Y qué le dan a los demás? Le dan nada. Le dan, decía Wilfredo Pareto, le dan agua con azúcar y le hacen creer que es un jarabe milagroso. Son las palabras de Pareto. Esto lo pueden encontrar en los libros de Pareto. Lo que pasa es que hay pocas ediciones ahora de los libros de Pareto. Hace mucho que no se imprime en el mundo un libro de Pareto.
pero en las bibliotecas, buenas bibliotecas, está. Esto es como para los tributaristas encontrar Hacienda y Derecho de Say de Bujanda. Está en esta facultad, pero también está, se lo digo porque si alguna vez lo quieren leer, está en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, porque un ex vocal del Tribunal Fiscal de la Nación que tenía la colección lo quiso vender con muchos más libros de derecho tributario, y como yo conocía al director de la biblioteca de la Corte, le ofrecí si los quería comprar la Corte, y por suerte los quiso comprar. En realidad hubo un interés mío en tener los libros y saber dónde estaban. Pero lo hice para todos, porque los libros son amigos de todos. Siempre están en los estantes esperando que uno vaya para darnos todo lo que pueden dar. Los buenos libros y los malos libros. Porque aún de los malos libros siempre se rescata algo cuando uno lee. Mejor leer los buenos libros. Digo esto para explicar que también hay otro momento donde se empiezan a respetar los derechos. Los alemanes, por ejemplo, los alemanes empiezan respetando el principio de legalidad, pero tienen la influencia de una administración muy importante, cuyos libros conseguí alguna vez en una librería de viejo, el derecho administrativo de Otto Mayer. Otto Mayer era un alemán muy inteligente, pero imbuido de ciertas ideas donde la administración era lo central y lo más importante. Existía el principio de legalidad porque la administración no podía hacer otra cosa que lo que la ley lo autorizaba a hacer. Pero en el campo autorizado por la ley después se movía, yo diría, casi con discreción. Y es claro, entendieron los administrativistas alemanes en un momento determinado que bueno, no solamente tenían que hacer eso, sino aplicar la ley porque estaba el bien común, el bien de la comunidad y los intereses generales en juego. Y había que privilegiarlos. Y es claro, esto creaba un desnivel en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Después, el primer tributarista que nosotros siempre mencionamos no era tributarista, era un constitucionalista, Blumenstein, que no era alemán. Pero Blumenstein, ¿qué dijo? Dijo, no, un momentito. Está bien el principio de legalidad, pero están todas las garantías que hay que respetar, porque están los derechos en juego. No se puede imponer cualquier tributo. No se puede exceder la administración cuando recauda lo que la ley dice y las garantías que asegura la Constitución Nacional. Y después vinieron otros tributaristas que decían más o menos lo mismo que Blumenstein, pero reconocían que el derecho tributario no era solamente el ejercicio del poder tributario por el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Legislativa, sino también la aplicación de los tributos. Y la administración tenía que tener límites, y obviamente que los tiene que tener. Por un lado, la legitimidad o legalidad, como le quieran decir, juridicidad, le dicen algunos, pero por el otro lado, la razonabilidad. Los límites están ahí fijos, están y no pueden dejarse de lado. La administración tiene que disponer en el ámbito de su competencia y de sus facultades dentro de lo que es razonable. No puede avasallar irrazonablemente los derechos de los individuos. Es claro que todas esas doctrinas anteriores a estos pensadores fueron creando una idea distinta a la que se fueron creando con ellos. ¿Por qué? Y bueno, porque esa idea de que la administración tenía poderes llevó a un pensamiento donde la administración podía aplicar sanciones de carácter administrativo. Y si alguien quiere crear sanciones de carácter administrativo es porque no quiere que sean penales. Es muy claro. Y obviamente esas sanciones administrativas no tenían por qué ajustarse a los mismos principios y a las mismas garantías de las que son sanciones penales. Vinieron otros pensadores.
muy inteligentes todos, que podríamos juntarlos con Blumenstein, con Jensen, con Naviaski, que formaron prácticamente lo que podríamos decir las teorías tradicionales del derecho tributario acerca de la relación tributaria, y reconocían que siempre la obligación tributaria formaba parte de una relación más amplia, y fundamentalmente se preocupaban de las relaciones de carácter administrativo que se formulaban entre el Estado, contribuyentes responsables y terceros. Estaba Harach en ese momento en la palestra y en el medio de todo este pensamiento, estaba Pugliese. Y ellos decían, bueno, hay muchas obligaciones que son no la obligación de dar una suma de dinero, pero que están en torno de esta obligación tributaria. Algunos decían, giran como círculos concéntricos alrededor de un mismo eje. Otros decían, bueno, en realidad son accesorias, el pensamiento de Harach, aunque Harach no desconocía que había ciertos deberes administrativos que no eran accesorios de la obligación jurídica tributaria. Lo reconocía y lo decía, incluso agregaba no solamente en la obligación jurídica tributaria la relación entre el Estado que exige y el contribuyente que paga, también incluía la repetición del impuesto como un derecho del contribuyente frente al Estado. Es decir, acreedor el Estado y acreedor el contribuyente formaban parte de la misma relación. Pero estas teorías fueron reemplazadas por otras que vinieron después, las denominadas por oposición a las clásicas teorías modernas o teorías dinámicas del derecho tributario. Y aquellas pasaron a ser las teorías estáticas del derecho tributario. Y así aparece la distinción de poder tributario por un lado, potestades administrativas por el otro, o poder de imposición por el otro, una idea de Micheli, o aparece la idea de función tributaria que también toma Micheli, pero que en realidad pertenece a Lessig, la función tributaria del Estado, donde en ejercicio de esa función y de esos poderes se dan múltiples vínculos. No solamente la obligación tributaria de pagar todos los deberes administrativos y a veces otros deberes más, porque en esa función tributaria se incluyen otras funciones como la de aplicar sanciones por la violación de las normas que establecen los deberes. Y es claro, Marfesoni dice que mientras el contribuyente cumpla no se da ningún problema, no existe ningún problema, porque las relaciones intersubjetivas entre el contribuyente y el Estado se han solucionado. Hay facultades, funciones, obligaciones concurrentes, derechos subjetivos concurrentes. El Estado que quiere cobrar y el contribuyente que quiere pagar. Pero es claro, el problema empieza cuando son no concurrentes, cuando se deja de pagar y se puede configurar no solamente la mora del contribuyente, que puede dar lugar a obligaciones accesorias, sino también la posibilidad de una infracción. De una infracción que obviamente puede recorrer distintos modos en el cumplimiento de esos deberes. Porque a veces puede ser una infracción formal y otras veces puede ser una obligación material. Y ya nos estamos adentrando en que el derecho tributario, como lo decía Harach, comprende no solamente el derecho tributario sustantivo, sino el administrativo, el procesal, el penal. Podría seguir hablando del derecho tributario de la integración o del derecho tributario de la internacional. Son múltiples relaciones que se dan, cada una con sus particularismos. Todo nace de esa relación del poder tributario, que es la posibilidad de exigir tributos, de crear tributos, y la obligación de pagarlos. Y por el otro lado, el ius puniendi del Estado, del derecho de crear ilícitos y aplicar sanciones. Sanciones penales, obviamente.
porque las sanciones administrativas no son sanciones penales, es ejercicio del poder de policía del Estado. Son penas de orden, no son estas penas, son penas distintas. Y este es un problema. Perdón, para no dejarlo de la relación jurídica tributaria sin concluir, tal vez haya que hacer como Sainz de Buján, que dice que en realidad hay que tratar de integrar las teorías dinámicas y las estáticas, porque al fin y al cabo no hay contradicciones entre ellas. Son explicaciones distintas sobre un mismo objeto. Y aunque él habla del derecho tributario penal, no deja de reconocer porque lo dice expresamente, y yo no dudo, lo dice con estas palabras, que se trata de derecho penal. Y este es un problema que dio origen en distintos países y en la República Argentina a la discusión de qué son estos ilícitos. Porque aquel pensamiento de la relación de poder subsiste y subsiste y en todos los tiempos. Y en la República Argentina también subsiste. Porque nosotros tenemos un ejemplo muy claro de que esto es así. La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina le reconoce naturaleza tributaria a los ilícitos de la Ley 11.683. Y nosotros preguntamos siempre, ¿por qué no se le reconoce a las contribuciones y aportes de la Seguridad Social si son tributos? Responden a todas las características de los tributos. Y es claro que la Corte no tiene más remedio que decir, bueno, pero en algo sí, en algo hay algo común. En el principio de legalidad, es claro, porque la Corte no puede desembarazarse de lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. Tampoco puede desembarazarse de lo que dice el artículo 17 y el artículo 4 de la Constitución Nacional. Porque las contribuciones pecuniarias las establece el Congreso de la Nación. Pero va más allá de esto. Va más allá la contradicción flagrante de la Corte, porque le reconoce la naturaleza tributaria a los tributos que recauda el organismo recaudador que nosotros denominamos como ARPA. No le reconoce naturaleza tributaria a las contribuciones de la Seguridad Social. Y como estos son tributos, el derecho sancionador de la Ley 11.683 tiene naturaleza penal. Pero si se trata de contribuciones de la Seguridad Social, tiene naturaleza administrativa. Y si uno quiere recurrir a una sanción de la 11.683, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una sanción penal. No hay que pagar para repetir. Pero si es un aporte y contribución de la Seguridad Social, hay que pagar para repetir. Son las contradicciones que plantea el embarcarse con una doctrina o con otra doctrina. En materia tributaria parece que es una doctrina bastante bien elaborada, pero obviamente no responde a lo que para nosotros y para cualquiera es un tributo. Porque en realidad las instituciones son los que las normas regulan. Se llame aporte solidario, sabemos que es un tributo. Y se llame ahorro obligatorio, sabemos que es un tributo. Y si son contribuciones y aportes de la Seguridad Social, son tributos. Porque entran siempre en la definición que la misma Corte da del tributo. ¿Qué es un tributo? Es una obligación de dar sumas de dinero que el Estado establece el ejercicio del poder de imperio y en virtud de ley y exige a título coactivo para satisfacer necesidades públicas. Siempre esta es la definición. Lo viene diciendo la doctrina hace muchísimo tiempo. En los estados unitarios serán ejercicio de la soberanía y no del poder de imperio del Estado. Y tienen poder tributario la nación, las provincias y los municipios, y por eso hablamos de poder de imperio del Estado y no de soberanía, porque también lo pueden establecer las provincias y los municipios. Pero bueno, se ha discutido, digo, la naturaleza de estos ilícitos, ¿qué son? Y se formaron teorías, 3 teorías en todo el mundo que se ha ocupado de estos temas, en todo el mundo occidental, monarquías constitucionales o repúblicas.
Y acá en la Argentina, como no podía ser de otra manera, dos teorías más. La teoría penalista es la primera teoría que se expuso. Es la teoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De siempre y nunca ha dicho lo contrario de la Corte. Más allá de que alguna vez pudo haber empleado la palabra contravención. Es la teoría que sigue la mayoría de los tributaristas en la República Argentina y que prácticamente ha aceptado la jurisprudencia de casi todos los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación en distintas épocas, de la justicia federal toda y especialmente de la Corte. ¿Por qué son ilícitos penales? El por qué es la pregunta que hay que hacerse siempre en la universidad. No nos podemos quedar con lo que nos dicen, con lo que leemos. Nos tienen que explicar el por qué. Siempre esa chispa es la que motiva la reflexión y motiva el análisis, la investigación, la curiosidad. Si no se tiene un poco de curiosidad, y bueno, la universidad no ha cumplido su objetivo. Lo ha cumplido en Calero, que tiene mucha inquietud y un espíritu crítico muy avanzado, porque ese libro es un libro que tiene muchos méritos para ser ponderado. Pero obviamente, más allá de eso, el espíritu, como que Carolina Calero lo escribió, es el espíritu de una investigadora que junta una base de datos extraordinaria, lo analiza y además pone el acento y critica la jurisprudencia. Y toma partido, y está visto desde un punto de vista, desde un análisis. ¿Se puede compartir o no? ¿Se puede no compartir o no las teorías que expone la Corte Suprema de Justicia, que exponen los grandes pensadores de la filosofía jurídica, del derecho penal, del derecho tributario? Pero no es otra cosa que fruto de la reflexión. Por eso cuando uno dice la universidad, ¿qué hace? La universidad ayuda a lo que hace Calero, a la reflexión. Si todos los egresados de las universidades tuvieran el mismo espíritu reflexivo que Calero, uno podría decir la universidad ha cumplido su misión. Y la cumplió en este caso particular. La cumplió con creces. ¿Por qué? ¿Por qué estos ilícitos son penales? Dos ideas se expusieron. Una idea dijo, bueno, estos ilícitos son ilícitos penales porque en realidad protegen bienes jurídicos importantes. Y uno es claro, lo primero que tiene que preguntar es cuándo un bien jurídico es importante. No nos dan un concepto, pero nos dicen, miren, ustedes lo que tienen que hacer cuando lean una ley, traten de determinar, precisar con mucha claridad cuál es el bien jurídico protegido. Y si ese bien jurídico está contenido en el Código Penal o en las leyes complementarias del Código Penal, es un bien jurídico importante. En esa época, la división que se hacía de los ilícitos en la 11683 era los ilícitos formales y los ilícitos materiales. Y decía, bueno, los ilícitos formales era el pensamiento de dejar los bienes puestos, se protege la administración tributaria. Entonces el pensamiento, la reflexión era, ¿y la administración tributaria está protegido en el Código Penal o en las leyes complementarias? Y la contestación era sí, está protegido. Porque el Código Penal protege un bien jurídico mucho más amplio que comprende la administración tributaria, en la administración pública. Y los ilícitos materiales, y bueno, en aquella época protegían la renta fiscal. Solo la renta fiscal. Y uno tendría que preguntarse entonces, ¿pero y dónde está la renta fiscal en el Código Fiscal o en las leyes complementarias? En el Código Penal o en las leyes complementarias del Código Penal. Y nos van a decir, en el Código Penal se protege el patrimonio del Estado, y el patrimonio se integra con los bienes y los derechos del Estado, y los derechos del Estado con los derechos creditorios del Estado. Dentro de los derechos creditorios del Estado, los créditos fiscales. Es un bien jurídico importante.
y los ilícitos materiales y los ilícitos formales resultan ser ilícitos que protegen bienes jurídicos importantes, entonces son ilícitos penales. Había otro modo de entender las cosas. Otro modo que yo creo que es el generalmente más aceptado. Había un modo de entender las cosas que era no. Son bienes jurídicos importantes porque la sanción que se sigue a la realización de determinada conducta es una sanción retributiva en sentido penal. ¿Y qué es una sanción retributiva en sentido penal? Es una sanción que trate de herir en su patrimonio o en su persona al infractor o al delincuente. Este es un viejo pensamiento, lo exponía Soler con mucha claridad y lo enunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La consecuencia no está en el bien jurídico que se protege, sino en la sanción que se aplica. Y esto es lo que dicen los tribunales constitucionales de España, de Alemania y de toda Europa. Lo que dice el Tribunal Supremo de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Derechos Humanos de Europa, lo que dice el Tribunal Superior de la Unión Europea. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es muy claro, es sumamente claro. Y uno tendría que preguntarse ahora, bueno, pero si esto es así, ¿cuáles son las sanciones retributivas en sentido penal? Uno podría contestar con una vieja clasificación y decir, bueno, la reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación, el comiso. Son todas sanciones, pero hay otras más, porque la muerte también es una sanción penal. Y las torturas también son sanciones penales. Y la reclusión, la prisión y después las penas pecuniarias no solamente son la multa y la inhabilitación, también está la clausura, que también está en la ley 11.683. Es decir, que tenemos un amplio abanico para poder sostener que estos ilícitos son ilícitos penales. Porque las penas previstas en la 11.683 son las penas que prevén las leyes penales, el Código Penal y sus leyes complementarias. La Corte Suprema de Justicia desde el año 1968 en Parafina del Plata, pasando por Usandizaga, Guillermo Mirás, Worman, Lapidus, sigue una línea muy clara en este sentido. Ha cuidado hasta las palabras para expresar que esto es derecho penal. Derecho penal especial, derecho particular, pero como lo dice la Corte, derecho penal al fin. Y se ha encargado de decir que le son aplicables todos los principios del derecho penal y del derecho procesal penal, salvo que haya disposiciones en contrario, a lo que hay que agregarle en mi concepto, como, salvo las adecuaciones necesarias, como lo dice la doctrina española. Porque obviamente los delitos son delitos y las infracciones de la 11.683 son infracciones. Son de naturaleza penal, pero unos son delitos y otras son infracciones. Uno se podría preguntar, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Estamos diciendo que tienen naturaleza penal. No es difícil de entenderlo, y menos en esta época. Nosotros decimos, hay hombres, hay mujeres y hay tercera opción. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Pero son todos seres humanos. Como en la religión se plantea el problema de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas y un mismo Dios verdadero. Y es claro, es inexplicable, no, es la misma divinidad. No estamos diciendo que son las mismas personas, los mismos seres. Estamos diciendo que es la misma divinidad. Y acá reconocemos y sabemos que hay diferencias entre los delitos y las infracciones, pero son todos de la misma naturaleza. ¿Y por qué las adecuaciones? Porque son distintas. En esas diferencias están las necesarias adecuaciones. En el tiempo hubo alguien que quiso decir una cosa distinta, porque obviamente no quería aplicar los principios generales del derecho penal y del derecho procesal penal. No los quería aplicar y no los quería aplicar porque tenía un concepto totalmente distinto a lo que debía ser un Estado.
es la teoría administrativista que yo denomino teoría administrativista ortodoxa, porque me parece que es mucho más apropiado. La expusieron con mucha claridad James Goldsmith y Roberto Goldsmith, cuyos libros es muy difícil de conseguir. Escribían para el Uruguay. A veces uno puede alcanzar alguno de esos libros. Pero, ¿qué explicaban? Una teoría que nació en Alemania, pero si nosotros nos ubicamos en 1930, es muy fácil pensar lo que se podía pensar en esa Alemania. En esa Alemania se podía pensar en que la administración del Estado, la administración pública, era el único bien que había que proteger. Es la época del nacionalsocialismo alemán. Y obviamente estos ilícitos no podían ser ilícitos del derecho penal, tenían que ser ilícitos distintos, ilícitos administrativos, donde había que asegurar, entre comillas, el bien común, el interés general del Estado que está por sobre el interés de las personas. Siempre se mencionaba que había 3 notas esenciales en este derecho sancionatorio alemán. ¿Cuáles eran esas notas? Son ilícitos de omisión. La persona jurídica es responsable por la sanción de multa y son ilícitos objetivos. Se puede aceptar la primera nota, que son ilícitos de omisión, con las necesarias aclaraciones. La aclaración está que uno es la omisión del deber administrativo en los ilícitos formales y en los ilícitos materiales, bueno, en definitiva el resultado de la acción, que puede ser un ilícito por comisión, es la omisión del impuesto. Pero aceptando esto podemos decir son ilícitos de omisión, aunque creemos que hay de comisión y de omisión. La segunda nota en realidad significó la incorporación de algo muy importante a la evolución del derecho penal tributario, la incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Significó algo muy importante porque hasta ese momento solo era responsable por la sanción de multa la persona física, que son los principios fundamentales de aquel derecho penal. Hoy las cosas pueden ser distintas porque hay otro concepto sobre la persona jurídica. Se puede aceptar o no, pero hay un concepto distinto. Pero de todos modos no puedo dejar de decir que la responsabilidad por la sanción de multa de la persona jurídica no soluciona el problema lógico ontológico que se plantea con la existencia y la responsabilidad de la persona jurídica. Y esto se debe a que algún pensador en algún momento dijo, dejemos de discutir esto porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si uno quiere creer en la existencia de la persona jurídica y otro dice que la única persona que existe en la realidad es la persona física, y bueno, es imposible acordar nada. Pero no hagamos una valoración lógico-ontológica, hagamos una valoración lógico-axiológica. ¿Es conveniente o no es conveniente que la persona jurídica sea responsable? Y la contestación va a ser siempre la misma. Es muy conveniente, porque si no las personas jurídicas ponen para realizar los actos ilícitos al más insolvente de sus subordinados o dependientes. Y ustedes habrán visto que todas las leyes tributarias de todo el mundo establecen la responsabilidad no solamente por lo que hacen los órganos de dirección o de administración de la persona jurídica, también de sus subordinados y dependientes. Pero es claro, la tercera nota no la podemos aceptar. La de la objetividad de los ilícitos es imposible porque la base nuestra es la del derecho penal liberal. Hay ilícitos y hay concurrencia de un elemento objetivo por un lado y un elemento subjetivo por el otro. Y si no, no hay ilícitos para nosotros. Por eso la Corte Suprema de Justicia siempre insiste con decir que se le aplican todos los principios generales del derecho penal y del derecho procesal penal, y especialmente pone el acento en el principio de subjetividad. Más allá, dice la Corte, del problema de la inversión de la carga de la prueba. Porque está defendiendo una postura, que es la postura penalista, la que siempre tuvo la Corte. Esto es inaceptable para mí.
Yo sé que hay muchas teorías distintas en el derecho penal. Friedenberg lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero desde 1910 a 1920 en el mundo hubo una corriente del derecho penal, la corriente positivista, que en realidad exponía a partir de las ideas de Lombroso y Ferri, que querían hacer la individualización psicológica de los delincuentes a través de los rasgos de la cara. Es cierto que uno va por la calle y se asusta con algunas caripegas, pero de ahí por portar un rostro, aplicarle una sanción, no. Nosotros tenemos un derecho penal que se basa en la realización de una conducta y un elemento subjetivo que concurre, y si no, no hay ilícito. Es cierto también que se han violado todos los derechos y todas las garantías. Sabemos lo que ha ocurrido en el mundo por pertenecer a una determinada etnia. Podía significar la muerte de una persona. Durante esa década de 1930 ocurrieron cosas horrorosas en el mundo. Judíos y gitanos fueron muertos por ser etnias despreciables para ese pensamiento. Y sin ir muy lejos sabemos lo que pasó en la República Argentina durante la represión del gobierno militar, donde se violaron todos los derechos del derecho penal y los derechos del derecho procesal penal, porque son importantes tanto uno como las otras, tanto los delitos como la aplicación de las sanciones, el procedimiento para aplicar las sanciones. Este libro trata de las dos cosas. Trata de las garantías que da el derecho penal a los individuos, que son los principios duros del derecho penal, los principios duros del derecho procesal penal. Por eso cuando uno habla de los principios generales del derecho tributario y del derecho penal tributario, nunca puede dejar de lado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Forman parte de todas las disciplinas jurídicas, de todo el pensamiento jurídico. Y también hubo una teoría autonomista o autonómica que nació allá por la década del 60. Tal vez un poco antes, pero en el 60 fue una teoría plena, expuesta por todos. Pérez de Ayala en España, Posadas Belgrano en Uruguay, Gómez de Sousa en Uruguay, Giuliani y Fonrush en la Argentina. Giuliani y Fonrush en la Argentina siempre explicaba: el derecho tributario es un derecho histórico, se ha ido formando con el devenir de los tiempos y ha ido creando sus propias instituciones, porque primero fueron los tributos y después hubo que recaudarlos y hubo que crear organismos para recaudar los tributos. Y hubo que crear acciones y recursos para poder discutir las resoluciones de los organismos administrativos. Y al derecho tributario material y al derecho tributario administrativo y al derecho tributario procesal siguió otro, el derecho penal tributario. La amenaza de aplicar sanciones para que se lograra el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones tributarias. Este es un pensamiento muy interesante y además muy coherente con el pensamiento de Giuliani y Fonrush, porque además cuando habla de cuáles son los principios generales del derecho tributario, además del método particular de interpretación de la ley tributaria, el método económico de interpretación, de reconocerle personalidad a entes que no la tienen para el derecho común, no reconocérselos a entes que sí la tienen para el derecho común, y utilizar nombres jurídicos conocidos con un contenido distinto, le agregaba tener un derecho penal público, como principios generales del derecho tributario. Estaba hablando del derecho financiero, pero en realidad en la cita de Carano Don Vito obviamente estaba hablando del derecho tributario. Era coherente, porque él se pregunta de dónde surge todo este poder del Estado para dictar todas estas normas. Se puede compartir o no, pero es un pensamiento coherente. Dice, todo nace del poder tributario del Estado. Uno puede compartirlo o no, vuelvo a decir, pero hay que reconocer que tiene coherencia en su pensamiento. Tuvo un solo seguidor, el doctor Norberto Julián Godoy. El único que lo siguió, escribió muchísimos artículos
los puso en sus conferencias, los puso en sus clases, en su teoría general del derecho tributario, que fue el libro que publicó finalmente. Era un hombre muy inquieto, se dedicaba al derecho tributario, pero se dedicaba a otras ramas del conocer, vinculadas con la materia tributaria. Estudió economía en la Facultad de Ciencias Económicas hasta cuarto año. Tuvo que dejar por razones circunstanciales vinculadas con su trabajo. Y después se dedicó a la filosofía, a estudiar filosofía. En esta facultad estudiaba análisis filosófico, filosofía analítica, en los grupos que dirigía Eduardo Rabosi. En la década del 70 estuvo con los grupos de Vilanova que hacían lógica deóntica y lógica formal. Después siguió tratando de continuar con autores que querían reducir el derecho a fórmulas matemáticas. Finalmente se hizo miembro de la Asociación Argentina de Filosofía. Y él decía que para determinar la naturaleza de una sanción había que estudiar la norma tributaria, que siempre cuando había una sanción era un antecedente. Y siempre la sanción era la consecuencia de un incumplimiento del antecedente. Y entonces te preguntaba, mejor dicho, razonaba, si es una obligación del derecho minero, es una sanción minera. Si es una obligación del derecho de la navegación, es una sanción del derecho de la navegación. Si es una obligación tributaria, es una sanción tributaria. Bueno. Pero además de eso hay que destacar que era muy coherente con lo que decía como vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Porque siendo vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, varias veces dejó de aplicar el principio de la ley penal más benigna, porque decía, si en la ley 11.683 ni en ninguna otra ley hay un precepto que me obligue a mí a aplicar el principio de la ley penal más benigna en materia tributaria. Tenía que votar en disidencia cuando decía eso, pero era su pensamiento. Sí aplicaba el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque estaba en la Constitución, y decía la ley penal tributaria no puede ser retroactiva. Creo, me parece, que con la misma dignidad y con la misma coherencia que lo exponía en las clases, en la conferencia, en la sentencia, hoy aplicaría el principio de la ley penal más benigna, porque después de 1994 están incorporados en los pactos que se han agregado a la Constitución Nacional, complementando las declaraciones de derechos y garantías. Tres teorías, perdón. Esta teoría obviamente no llevaba a la aplicación de los principios del derecho penal, ni del derecho procesal penal, pero no como la teoría administrativista ortodoxa, no por esas razones, sino por otras razones. Y la prueba de esto es que Giuliani, Fonrul, Gómez de Sousa y Valdés Costas, en su modelo de código tributario EABIT de 1967, incorporan los principios generales del derecho penal en el modelo. Y el profesor Jaime Ross, cuando en 1988 lo actualiza, lo sigue manteniendo. Decía que Giuliani no tuvo seguidores más que Godoy. Gómez de Sousa tuvo y tiene seguidores en Brasil. Y Pérez de Ayala tuvo y tiene seguidores en España. Posadas Belgrano no lo tiene. Hoy los uruguayos son prácticamente penalistas. Pero decía que hay dos teorías más. Las debo mencionar, yo sé que esto lo hago muy largo, pero las quiero mencionar porque son fruto de muchas ideas muy interesantes que se han dado. Hay una teoría dualista, así la denominó Horacio García Belsunce. Y Horacio García Belsunce abraza la teoría dualista, porque en algún momento de su pensamiento dice, yo pienso igual que Harach, porque Harach, en realidad, por lo que nosotros conocemos, parece penalista, pero Harach en un momento fue dualista, porque cuando le invitan a Harach a dar una conferencia al festejarse en 1960 el 30º aniversario del Tribunal Fiscal de la Federación de Estados Mexicanos, le dice hable de lo que quiera. Era un acto académico en celebración de la creación de ese tribunal.
Y Jaras dice, voy a hablar del ilícito tributario. Por suerte se grabó esa conferencia y está publicada en la revista Derecho Fiscal en el tomo 19. Y Jaras ahí, ¿qué dice? Dice, hay ilícitos formales y ilícitos materiales. Dice, esto se compadece con la separación que hago yo. En realidad lo habían hecho otros autores antes que él. Hensel, por ejemplo, lo había hecho y Naviaski también. Pero ¿qué dice Jaras? El derecho tributario administrativo es derecho administrativo y esas son sanciones tributarias, sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque son penas de orden. Hay que cumplir las penas de orden, no son sanciones penales, porque no protegen bienes jurídicos relevantes. Los bienes jurídicos relevantes están protegidos por las sanciones materiales, que están en los ilícitos materiales de la ley 1163. Porque al Estado lo han privado de los recursos para atender todos los bienes jurídicos importantes que atiende el Estado. La salud, la educación, la protección de la vejez, la niñez abandonada, etcétera, etcétera. Esos son los bienes jurídicos importantes. Y esos son ilícitos penales. ¿Se acuerdan que hablamos de una teoría que hablaba de bienes jurídicos importantes? Bueno, Jaras pasó por eso. Es claro, uno lo lee después y dice, pero no está diciendo lo mismo. En finanzas públicas y derecho tributario no dice exactamente lo mismo. Y García Belsunce dice que es dualista, pero por otra razón. Dice, lo que hay que hacer es leer la ley. Y si de las palabras de la ley o de su interpretación sistemática surge el elemento subjetivo, el ilícito es penal. Y si no surge, el ilícito obviamente es un ilícito administrativo. Se protege la administración pública y las sanciones son sanciones administrativas, porque son sanciones de orden. ¿Cuál es entonces el pensamiento de García Belsunce? García Belsunce dice, si está el elemento subjetivo que reafirma la Corte, son ilícitos penales. Y cuando decía Jaras y decía García Belsunce que son sanciones administrativas, lo decían en el mismo sentido que la teoría administrativista ortodoxa. Y cuando decían que el elemento subjetivo era requisito fundamental, lo dicen como lo dice la Corte Suprema de Justicia, en el medio de la teoría penal moderna, que requiere los dos elementos, el objetivo y el subjetivo. Y esto lo mantuvo hasta el último escrito que publicó García Belsunce. Pues el último escrito es un artículo que publicó en el diario La Ley, con motivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa Cristalux, donde habló de la ley penal más venida, cuando lo que se modifica es el complemento, que es una revolución dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Porque el último fallo había salido 5-4 y ahora sale 9-0, pero no en el sentido de los 5, sino en el sentido de los 4. Un cambio sorprendente. Y después está la teoría de las contravenciones. Y la teoría de las contravenciones en realidad es una teoría muy difundida. Nosotros siempre que hablamos de la teoría de las contravenciones hablamos de Villegas. No es el primero en hablar de las contravenciones. Antes que él hubo otro tratadista del derecho tributario de la etapa precientífica del derecho tributario. Yo pongo precientífica porque es anterior a Giuliani von Ruff y a Jaras, que son los grandes maestros de los cuales nosotros derivamos todo lo que estudiamos y conocemos. Se trata de Androssi, que publicó alguna vez un tratado de derecho tributario que seguramente muchísimos no lo han oído nombrar. Pero tiene algún mérito que sea haber juntado la jurisprudencia anterior a la publicación y especialmente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué dice Villegas? Villegas dice, bueno, hay infracciones y hay delitos. En realidad antes había crímenes, delitos e infracciones. Los crímenes eran los que tenían penas infamantes. Cuando desaparecen las penas infamantes quedan los delitos y las contravenciones. Y dice Villegas,
Bueno, hay muchas diferencias y expone 20 criterios sobre las diferencias entre delitos y contravenciones. Y él abraza uno de los criterios. Yo no los voy a comentar estos criterios porque son muchos y además no tiene sentido decirlo. Lo importante es la que abraza él. Y dice, los delitos protegen inmediatamente los bienes jurídicos. Y las contravenciones los protegen, aunque sean los mismos bienes jurídicos, pero inmediatamente. Entonces el homicidio es un delito, pero echar veneno a las aguas del río es una contravención. ¿Por qué? Protege inmediatamente el bien jurídico mismo. ¿Y estos ilícitos qué son? Estos ilícitos son contravenciones. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos están protegidos, esos bienes jurídicos importantes que mencionaba Harach están protegidos, pero inmediatamente. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad lo que se está sancionando es un acto que protege inmediatamente. Se lo priva al Estado de poder lograr los bienes jurídicos importantes. Es una teoría más. ¿Se puede comprender o no se puede comprender? ¿Se puede compartir o no se puede compartir? Es una teoría que ha merecido las críticas, yo diría furiosas, de Horacio García Belsunce, criticándola a punto tal que le dice, después de hablar tanto y de recordarle un latinazgo, ubi et non distingue, le dice, ¿para qué da tanta vueltas si al final termina siendo penalista porque llega a las mismas conclusiones? Porque esto es lo curioso de Villegas, que dice todo esto y dice, pero se le aplican los principios generales del derecho penal y del derecho procesal penal. Y cuando uno dice por qué, dice porque lo que nosotros llamamos derecho penal en realidad es derecho represivo del Estado. Y cuando hablamos de derecho procesal penal, hablamos de derecho procesal represivo del Estado. Y lo de represivo comprende tanto los delitos como las contravenciones. Bueno, no está solo. José Díaz Ortiz, que ha fallecido hace unos años, participó de este criterio. Y actualmente ustedes lo saben porque el manual de Catalina García Vizcaíno o el tratado lo conocen todos. Catalina García Vizcaíno se enrola en esta tendencia. Pero lo importante es que sea la teoría penalista, sea la teoría de las contravenciones, todos coinciden en que esos principios duros del derecho penal y del derecho procesal penal son aplicables a la materia tributaria. Lo sabe Carolina Cano. Lo sabe porque lo ha estudiado, porque tiene un profundo conocimiento de la materia tributaria y de la materia penal, procesal y administrativa. Tiene un extraordinario banco de datos. Y además tiene un extraordinario banco de datos, no solo de la doctrina, también de la jurisprudencia. Ha leído todo y lo ha meditado. Ha tomado una posición. Este libro le sirve a todos, a los que quieren aprender estos principios y le sirve a los profesionales que actúan y que quieren hacer valer los derechos de quienes son sus clientes. Es un libro que obviamente tiene la categoría de libro, es una obra completa, están todos los principios. No los voy a mencionar, no están todos tratados, hay muchos principios más, pero están tratados los principios duros del derecho penal y del derecho procesal penal. Y como terminé en el prólogo del libro, lo vuelvo a repetir. Es un libro que merece el aplauso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Un placer escucharlo y le expreso también la satisfacción de los que están conectados virtualmente y que han expresado la satisfacción de escucharlo. Lo presento entonces ahora al doctor Juan Pablo Friedenberg. Es abogado, doctor en Derecho por la UBA, magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, profesor adjunto en grado, subdirector y docente del posgrado en Derecho Penal Tributario de esta universidad. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, Te cedemos la palabra. muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme participar de esta jornada y compartir con Carolina la presentación de su libro, como les decía Jorge, un libro que todos tenemos que leer, que para quienes no saben, representa o tiene como antecedente su tesis de investigación por la que llegó al grado de doctora en esta universidad.
Es un trabajo que, como decía Jorge recién, sirve para la práctica profesional, para el aprendizaje, pero la verdad que nos facilita mucho el camino a quienes solemos estar en la tarea de investigación, porque la documentación que tiene ese trabajo, la cantidad de citas y la cantidad de referencias, la verdad que cuando uno tiene que retomar cualquiera de estos temas, bueno, que alguien se haya tomado ese trabajo antes, la verdad que facilita muchísimo, muchísimo esa tarea. Ya presentar un libro creo que es algo bueno, que a muchos nos da una especie de celebración porque bueno, en nuestra ciudad, en nuestro país, esto se sigue haciendo, por más que pareciera que es una costumbre un poquito dejada de lado, nada, se sigue produciendo trabajo jurídico de alto nivel en nuestro país. Acá Edu Juan viene de presentar su derecho tributario latinoamericano, Agustina con su acceso a la información y secreto fiscal. Y bueno, en nuestro país, la verdad que sigue habiendo gente, siguen habiendo muchos jóvenes también que siguen investigando. En el caso de Carolina, además de lo documentado, también quiero destacar de su lectura. Ella es profesional en ciencias económicas, pero graduada de la carrera de especialización en Derecho Tributario, y esta versatilidad que ella tiene para abordar los temas, la verdad que enriquece muchísimo la mirada de cada uno de ellos. Puedo dar fe de su, vamos a llamar, obsesividad por el tratamiento de los temas. Puedo decir que mis sábados por la mañana casi eran acompañarla en detalles, en el análisis de temas tan pero tan puntuales, tan pero tan detallistas, que casi que fui siguiendo en tiempo real su trabajo de investigación, así que nada, me encanta acompañarte, además por el aspecto personal y por el respeto profesional. Así que en mi caso me toca compartir algunas palabras, algunos análisis sobre trascendencia penal de las presunciones tributarias, que es uno de los temas que Carolina trata y que también da cuenta de su pluralismo, porque la verdad que tenemos posiciones que desde hace mucho tiempo son bastante encontradas sobre este tema. Hemos discutido mucho, tanto personal, telefónicamente, como también citándonos en contra y peleándonos en distintas publicaciones sobre el tema. Nos atrajo este tema tempranamente, seguramente por necesidades profesionales, pero también por inquietud académica. Y bueno, el tema de las presunciones en el ámbito tributario, creo que estamos acostumbrados siempre los tributaristas y penalistas a buscar similitudes entre el derecho penal y el derecho tributario. Muchos al tributo le llaman castigo, tanta la similitud que se busca, que muchos a la imposición le llaman castigo, tanto también por la búsqueda de esta teoría general del hecho imponible, con la teoría del hecho punible, la teoría del delito, esta búsqueda de encontrar parámetros teóricos para analizar la realidad y llegar a una conclusión con una base racional. Pero bueno, hay, entre otras, una gran diferencia, y es que en el ámbito procesal, las lagunas probatorias en el procedimiento determinativo no implican la no aplicación del tributo, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, donde sí claramente las lagunas probatorias implican la no aplicación de la norma penal. Entonces vamos a encontrar en nuestra ley 11683, pero también en todos los códigos tributarios de todos los ámbitos subnacionales y en todo el derecho comparado que conozco, vamos a encontrar que es absolutamente frecuente que, con carácter subsidiario a la búsqueda de la realidad histórica a través de mecanismos directos, en general estas legislaciones buscan estos caminos alternativos a la reconstrucción de la realidad para, de nuevo, para no dejar inaplicado el tributo en casos en que probablemente esto hubiera correspondido. Hablo de carácter subsidiario porque en general se busca primariamente que esto suceda a través de fuentes directas, pero frente a determinados supuestos, hoy tasados en la ley 11683, pero ya establecidos antes por la jurisprudencia, la falta de contabilidad, la falta de cumplimiento de los deberes de colaboración, bueno, se permiten estos caminos alternativos para reconstruir la posibilidad de la existencia del hecho imponible y eventualmente su cuantía. Este tema de las presunciones
más allá de estar presentes en todo el ordenamiento jurídico, en el ámbito tributario es muy, muy frecuente. Vamos a encontrarlo no solo en esto que mencionaba recién, en el ámbito tributario, en el capítulo, en el ámbito procedimental tributario, o en el capítulo probatorio del procedimiento determinativo, sino a lo largo de todo el ordenamiento jurídico tributario. Son herramientas muy utilizadas por el legislador, lo que nos exige hacer una discriminación que Carolina realiza muy bien y con mucha claridad, aunque es algo bastante difícil de realizar en la práctica, que es distinguir aquellas presunciones que operan en el ámbito sustantivo de aquellas que operan en el ámbito procedimental, probatorio, como decía recién. En el ámbito sustantivo vamos a encontrar en las normas de los impuestos, y reitero, esto es algo frecuente en todas las legislaciones, no es algo original de nuestro país, vamos a encontrar distintas herramientas presuncionales a los fines de establecer distintos elementos del hecho imponible. Elemento territorial del hecho imponible, artículo 8 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, presume, no sé, un 10% de la renta de empresas extranjeras que se dedican al transporte interjurisdiccional, sin admitir prueba en contrario. O vamos a encontrar en el impuesto a las salidas no documentadas que quien realiza una erogación carente de documentación o respaldada en documentación falsa, bueno, la ley presume que hay alguien que obtuvo una renta marginal a partir de estas erogaciones carentes de documentación, aspecto subjetivo del hecho imponible que se presume. O vamos a encontrar el aspecto material del hecho imponible, no sé, los intereses presuntos, por ejemplo. Bueno, si una empresa dispone de fondos en favor de terceros, la ley presume que por lo menos recibió un monto mínimo de interés. Entonces, esto va a estar frecuentemente, lo vamos a encontrar frecuentemente, con una característica que suele suceder, que son presunciones absolutas, no admiten prueba en contrario. Es una técnica legislativa que al legislador le resulta muy útil y que una vez que la establece, es como una ley tributaria común. ¿No? Esta diferente técnica legislativa no distingue en cuanto al crecimiento de cada uno de los hechos, de cada uno de los elementos del hecho imponible, y si el hecho imponible sucede en el mundo fenoménico, bueno, en definitiva, tenemos el nacimiento de la obligación tributaria. Existen también las ficciones, siempre se habla de estas dificultades de distinguir presunciones absolutas y ficciones. Siempre hay una que me sirve mucho para ejemplificar en clase, que es en la ley del impuesto al valor agregado, habla del comercio, el retiro de mercadería de los comercios, que para la ley del IVA constituye una venta. Ahí está la gran diferencia entre presunciones y ficciones. La ficción se desentiende de la realidad, es decir, nace de una falsedad, y es la gran diferencia que tiene con las presunciones, aunque fueran absolutas, que es que las presunciones, por definición, tienen una probabilidad de existir en el mundo real. Cuando hablamos de las presunciones absolutas, de las ficciones que operan en el ámbito sustantivo, decía recién, bueno, operan en el ámbito sustantivo, es decir, cuando el derecho penal tiene que tutelar negocios, situaciones que ocurren fuera de sus fronteras, las toma tal cual ocurren en ese ámbito del derecho, incluso en el ámbito tributario. Hay un ejemplo mucho más claro que el que usamos los tributaristas, que tiene que ver con relaciones de familia. La relación paterno-filial, nacida a partir de presunciones, genera deberes alimentarios. Si esos deberes alimentarios se incumplen, bueno, normalmente hay ilícitos vinculados al incumplimiento de esos deberes alimentarios que se desentienden de si esa relación jurídica nació sobre la base de una presunción o sobre otra base causal. Entonces, en el ámbito tributario, reitero que se trata de una norma que se llama intereses presuntos, que se llame impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Lo importante es que la presunción ahí opera en un ámbito prejurídico, un ámbito, perdón, prenormativo. Es decir, el litigador utiliza esa presunción y la vuelca en una norma, y no es que la vuelca en la norma tributaria sustantiva. Bueno, ahí está definido como el nacimiento del hecho imponible y eventualmente de la obligación tributaria. Por eso tenemos que distinguir esta discusión, que creo que es la interesante en el ámbito del derecho penal tributario, y que tiene que ver con otro tipo de presunciones, que son las presunciones relativas, son las presunciones que operan en el ámbito procesal. Reitero, en qué ámbito o en qué parte del derecho procedimental tributario, bueno, el capítulo probatorio necesariamente, y ahí vamos a encontrar distintas teorías o distintos análisis sobre qué naturaleza tienen estas presunciones en este ámbito, en el ámbito de la prueba. Lo más frecuente que vamos a encontrar en la literatura es hablar que operan en el ámbito de
el aspecto subjetivo de la prueba. ¿Quién tiene la carga de probar? Suele decirse, las presunciones invierten la carga de la prueba. Esto es lo que más frecuentemente vamos a leer o vamos a estudiar. Sin embargo, hay otras posiciones que me parece que son interesantes porque creo que nos van a dar alguna explicación sobre si, o algún elemento para analizar o para concluir sobre si estas presunciones después, qué suerte van a jugar cuando sean trasladadas al expediente penal. Y además de esta que plantea una diferencia en las reglas de la prueba de carácter subjetivo, vamos a encontrar otras que lo que plantean es que en realidad lo que cambia es el aspecto objetivo de la prueba. Es decir, el fisco sigue teniendo la carga de probar, pero no necesita probar el hecho imponible, la venta, los ingresos obtenidos, sino que ante determinadas situaciones, el mismo fisco, el mismo sujeto, tiene la carga de probar un hecho alternativo. Este indicio, este hecho base, que por su conexión, según las máximas de la lógica, las reglas de la experiencia, le permiten concluir la existencia de este hecho imponible que a priori se desconocía. Entonces, por un lado, lo que cambia es el aspecto subjetivo, se invierte la carga de la prueba. Creo que al estar tan difundida esa explicación, esto ha dado lugar a las más grandes discusiones sobre por qué las presunciones tributarias muchas veces se descartan de plano en el ámbito procesal penal. ¿Por qué se plantea que el principio de inocencia no permitiría el traslado de las presunciones tributarias al ámbito penal? Pero creo que este otro punto de análisis creo que nos permite por ahí dar por lo menos algunos pasitos más en este análisis. Hay una tercera teoría, Sánchez Bujanda había planteado en algunas conferencias, en la Hacienda Pública de Derecho no lo encontré, pero sí en alguna conferencia que está publicada, Sánchez Bujanda planteaba que las presunciones tributarias en realidad creaban una verdad alternativa o una verdad formal, que cuando hay presunciones se renuncia a la medida del hecho imponible tal cual como estaba definido, y se busca la reconstrucción no de esa verdad a través de otro camino, sino de una verdad alternativa. Pero al existir un principio de contradicción, al existir la posibilidad por parte del responsable de ofrecer contraprueba, de ofrecer prueba en contrario, es decir, de contrariar la existencia tanto del indicio como del hecho que se presume, bueno, pareciera que esto de encontrar una verdad distinta, una verdad alternativa o una verdad meramente formal atrás de las presunciones, pareciera que por lo menos puede ser fuertemente discutido. Me interesan más estas dos otras opiniones que les planteaba recién, porque de nuevo, porque creo que son las que explican mejor en qué ámbito corresponde analizar la vigencia de las presunciones relativas, es decir, aquellas que operan en el ámbito procesal. Entonces, lo que tenemos es un dispositivo, una forma de razonamiento lógico para encontrar la existencia de un hecho a priori desconocido a partir de uno conocido y probado. ¿A partir de qué? De esta conexión que suelen tener entre sí, a partir de las reglas de la experiencia, las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, este tipo de explicaciones. En el ámbito penal tenemos también reglas probatorias. Reglas probatorias porque, bueno, la prueba en definitiva en el proceso penal es la forma de conocer la realidad, la realidad histórica, la verdad material. Tienen objetivos similares el proceso penal y el proceso y el procedimiento administrativo. No hay diferencias ahí. Y dentro del proceso penal, bueno, decíamos recién, estos principios constitucionales que protegen el estado de inocencia y que impiden que se parta de una base distinta a la inocencia del imputado y que le corresponda a la acusación destruir este estado de inocencia. Pero dentro de los distintos elementos de prueba, dentro de los distintos medios de prueba de los que se vale el derecho penal y el proceso penal propiamente dicho, bueno, encontramos también la prueba de inferencias. Antes, en el viejo Código de Procedimientos en materia penal se encontraba incluido expresamente, después no se incluyó, pero forma parte del principio de amplitud probatoria que existe en el ámbito penal, reconocido, bueno, nada, por tratadistas de los más grandes defensores como Ferraioli de las garantías constitucionales del proceso penal. Plantean que la gran mayoría de los expedientes penales se resuelven sobre la base de este tipo de prueba, de la prueba de inferencias. Respecto a la fuerza convictiva
de este tipo de este medio de prueba dentro del proceso penal. Muchas veces se ha planteado que como se trata de prueba indirecta, muchos autores han planteado en algún momento que era una prueba de segunda categoría, de segundo nivel, que casi, casi tratándola como de una jerarquía inferior. Y acá es interesante que hay trabajos relativamente recientes que han profundizado mucho en el valor probatorio que le corresponde a la prueba directa y a la prueba indirecta. Prueba directa podemos hablar de testimonial, de pericia, de documental, y bueno, prueba indirecta con las inferencias o las presunciones. Y acá vuelvo sobre Ferraioli porque plantea que la gran diferencia entre uno y otra forma de conocer la realidad es el talón de Aquiles que tiene cada una de ellas, cuál es el punto débil que tiene la prueba directa y la prueba indirecta. Lo que plantea Ferraioli es, en el carácter de la prueba directa, el gran problema, lo que hay que resolver es la fiabilidad de la fuente. Qué tanta reputación tiene el perito, qué tan confiable es el testigo, la fuente documental, ver si ese documento es verdadero o no, mientras que en el caso de la prueba de inferencias, por ejemplo, como prueba indirecta, el análisis de ese talón de Aquiles tiene que ver con el aspecto objetivo, es decir, cuán verosímil es ese nexo lógico que hay entre el indicio y la presunción, para entender que, bueno, que esto tiene una fuerza probatoria como para ser considerado como prueba dentro del proceso penal. Entonces, en definitiva, la fuerza de convicción de este medio probatorio, que no tiene ni mayor ni menor jerarquía, se basa en justamente qué verosimilitud tiene ese nexo lógico que existe entre el indicio y la presunción, para que esa prueba, vamos a hablar ahora de las presunciones tributarias, pueda convertirse en un medio probatorio válido, una prueba de inferencia válidas dentro del proceso penal. Ahí siempre hemos visto posiciones, no digo extremas, pero sí rechazando absolutamente o admitiendo absolutamente la viabilidad de las presunciones tributarias para convertirse en un insumo a ser analizado dentro del expediente penal. Y ahí creo que es interesante detenernos o analizar cada una de las presunciones para analizarlas, para entender qué verosimilitud tienen como para ser tomadas en cuenta dentro del proceso penal. Y ahí me gusta ejemplificar con 3 o 4 incisos del artículo 18 de la ley 11.683, para entender que no siempre estamos frente a presunciones que tengan el mismo valor probatorio, es decir, la misma entidad, para considerar que el hecho que se presume tiene serias probabilidades de existir en el mundo fenoménico. Cuando vamos al inciso A del artículo 18, encontramos que, no sé, se presumen rentas por 3 veces lo que una persona humana destina al pago de su casa habitación. Nunca vi, en muchos años de carrera, nunca vi un caso, doctor Sicardi, usted si debe haber visto alguno. No, yo no. Nunca lo vi en la práctica, pero imaginemos la aplicación de ese inciso, imaginemos qué posibilidades tiene de presumirse una conducta fraudulenta multiplicando por 3 lo que una persona paga por... Sí, entonces, si bien en el inciso A tenemos esa presunción, tenemos otros incisos, por ejemplo, el que habla de incrementos patrimoniales no justificados, con una aplicación distinta, creo yo, en sujetos empresas y en sujetos no empresas. ¿Qué verosimilitud tiene un incremento patrimonial no justificado en el ámbito de una empresa? Probablemente mucho más alto por la teoría del balance que el que puede tener con relación a una persona humana. Y ahí vamos a tener en nuestra jurisprudencia, en la jurisprudencia comparada, vamos a encontrar esta distinción. Casos en los cuales se avanzaron causas penales hacia estados, incluso hasta situaciones de condena, pero distinguiendo qué tipo de sujeto y por ende cuál era el hecho imponible que se presumía y las posibilidades de existir en la realidad que podían tener. Con la presunción que tiene que ver con depósitos bancarios, bueno, que se presumen ventas marginales cuando los depósitos bancarios excedan las ventas declaradas o las diferencias de inventario. En esos casos, y no los menciono al azar, sino que son justo 3 ejemplos: incrementos patrimoniales, diferencias de inventario y depósitos bancarios, 3 ejemplos en los cuales, tan solo por mirar nuestras jurisprudencias, encontramos casos de sentencias condenatorias e incluso confirmadas por la Cámara de Casación Penal. ¿Cuál fue el análisis que se realizó en esos casos? Bueno, que el hecho de que el legislador haya plasmado en una norma, es decir, le haya dado rango, haya positivizado estas máximas de la experiencia en una norma, no le quitan esa posibilidad de convertirse en prueba de inferencias.
Si no existiera la norma que positiviza estas presunciones, que las convierte en presunciones legales, probablemente las consideraríamos presunciones omnis, presunciones simples, y en el ámbito penal, prueba de inferencias, ¿sí? En el derecho comparado vamos a encontrar un recorrido similar, con las ganancias patrimoniales no justificadas en el derecho español, bueno, desde casos que tienen que ver con la lista Falciani, los más recientes, hasta mucho más antiguos. En el derecho norteamericano del año 54, el fallo Holland, con su validación del Net Worth Method, que no es otra cosa que el incremento patrimonial no justificado en el Código de Impuestos Internos en Estados Unidos. En la jurisprudencia alemana, bueno, vamos a encontrar justamente este análisis. Las presunciones de por sí no son aptas ni dejan de serlo, sino que deben analizarse caso a caso según determinados criterios. De nuevo, cuál es la verosimilitud que tienen para convertirse en prueba de inferencia dentro del proceso penal, incluso para llegar a estados tan avanzados como el de una eventual condena. Con esto le damos lugar a Carolina, y bueno, muchísimas gracias por... Gracias, Juan Pablo. Ahora sí, entonces hacemos la presentación, aunque algo adelantó el doctor. Carolina Calero es contadora pública, es especialista en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de esta universidad, es doctora en Ciencias Económicas de Subárea Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Premio Facultad 2022 a la mejor tesis doctoral. Es directora de la Maestría y Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, subdirectora del Departamento Pedagógico de Tributación de la misma facultad. Es profesora titular regular de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Carolina también ha obtenido premios. Premio a la mujer destacada en las ciencias económicas en la categoría Actuación Profesional 2020, primera edición, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad. Premio Libro 2013 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por la obra Nulidades en Materia Tributaria, edición 2012. Reconocimiento a la Excelencia Académica 2022, otorgado por la UBA. Y el último premio por el libro que estamos acá presentando, Premio Libro 2024 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por la obra Los Principios y Garantías Penales Aplicados a las Sanciones de la Ley 11683 de la editorial Repar, año 2024. Carolina, ya te han presentado, un excelente currículum. No sé si querés que te acerque acá también Sí, por favor. porque Carolina trajo una presentación, Sí. así que... Bueno, Vamos. antes de empezar, quiero agradecer bueno, a todos los que asistieron y a los que están por Zoom. Quiero agradecer profundamente a los doctores Damarco y Friedenberg, al doctor Damarco, que fue director de mi tesis, que me acompañó, prologó el libro, me apoyó. Bueno, y además lo tuve como profesor en la especialización en Derecho Tributario, ya hace muchos años, profesor de Derecho Penal Tributario, así que realmente... es un honor y todas las palabras elogiosas que dijo sobre mí. Bueno, lo mismo Juan Pablo, que bueno, tenemos infinidad de intercambios sobre todos estos temas. Realmente reconozco que lo volvía loco. Pero bueno, siempre tenía un comentario adicional. Me contestaba, no, pero mirá, y bueno, así la verdad es que enriquecía mucho el debate. Bueno, también quiero agradecer a Lucía y a la comisión de graduados de la carrera de especialización. Esta es una carrera que realmente me formó, me marcó mucho. Me aportó, realmente creo, aportó mucho a mi formación. Tengo los mejores recuerdos de esa época y realmente creo que influyó mucho. Bueno, y quiero hacer un agradecimiento especial a los doctores Icardi y Kaplan, que siguen siendo mis maestros, y que hayan venido acá personalmente, realmente es un honor. Bueno, voy a hacer bastante, voy a reducir un poco. Te lo dejo. Esto a qué hora, Te lo dejo para que vayas. bueno. Me gustaría ver si se puede iniciar. Ahí puedes ver la presentación. ¿Y está en modo presentación? Sí,
Ya estaba compartiendo la pantalla. Pero están... Anda bajando ahí. No, no se puede... Bueno, no importa, sin modo presentación. No veo el... Sí, yo también estaba buscando eso para ponerlo de modo presentación para que puedas ir. ¿Dónde está? F5. Y ahí se fue todo. Y ahí actualizamos. Y ahí actualizamos todo. Arrancamos de nuevo. Tiene que haber una copita. Iniciar presentación. Vamos. Ahí, Ahí muy está. bien. Bueno, Esto se ve, esto lo bajo, si no, a ver. Ese es el Zoom. Sí, ahí está. Supuestamente, si tocas acá, se tendría que empezar. bueno, A ver si pasa. bueno, No pasa, ¿no? No. bueno, volvemos al plan B. A ver si puedo. Vamos a volver. Qué Bueno, difícil. después de todas las palabras, espero no, Trato de volver. Si no pongo, esperen, dejar de compartir. volvamos Ya. al inicial y pasamos sin presentación. Ahí, Fíjate eso. Dale. Bueno, a ver si ahí lo comparte. bueno, voy avanzando. Si Dale. querés, mientras. No, ahí hay que sacarle el modo presentación. Sí. Ahí. Acá esta. Esta. Compartir. Sí, esa que tiene. Ahí está. A ver, y ahí baja. Y bajamos la barrita de esta para que no. Así Ahí está, baja. para que. Eso, sacarle la barrita. porque- Sí, vamos a bajar la Ah, barra esta para que no no tape. quede ahí. Ahí está. Bueno, y está ahí, está un poquito corrido, pero bueno, Ahí está. está un poquito, no importa. Eh, No le gusta. no importa, sí, se ve igual, no pasa nada. Bueno, voy a tratar de, en estos minutos que quedan, la idea es hablar de algunos temas que me parecen importantes o que me parecen como más ejemplificativos de todas las cuestiones que plantea el libro, que en definitiva se trata de que las sanciones tienen naturaleza penal, como explicó magistralmente el doctor Damarco, pero lo que yo vengo advirtiendo y venía estudiando es que no se aplican de forma integral o en algunos casos se aplican parcialmente, no se recoge la jurisprudencia, la evolución de la jurisprudencia en materia penal, en algunos tipos de sanciones se aplica, bueno, un poco advertía esa diferencia en esta aplicación y esta limitación en definitiva. Entonces, bueno, esta limitación se observa tanto en la construcción de los tipos penales como en la aplicación de las sanciones por parte de la administración e incluso en la revisión judicial posterior, en muchas oportunidades. Bueno, entonces traje algunos ejemplos de esto, de estas situaciones. En primer lugar, con relación al principio de legalidad, sabemos que la ley penal o la ley infraccional, en este caso la ley 11.683, se debe complementar con la ley tributaria. Entonces, deben estar vigentes ambas normas y en ese punto es donde en algunas oportunidades se ha advertido que frente a una falta o frente a un defecto en la ley tributaria no se puede aplicar la sanción. Esto, por ejemplo, lo vemos en el dictamen Quercia de la Corte en materia de salidas de la Procuración, perdón, en materia de salidas no documentadas, donde la Procuradora justamente plantea que dado que no está previsto el aspecto temporal del hecho imponible de salidas no documentadas, no se puede aplicar la sanción, porque tienen que converger las dos leyes, en ambas se tiene que respetar el principio de legalidad. Esto también lo había dicho en Pinyanti, antes de la resolución que establecía la forma de ingreso de las salidas no documentadas, pero
en Quercia en realidad va un poco más allá porque se refiere al problema que había en la ley que no fijaba el momento temporal. Por otra parte, en la causa Oliver también tenemos otro ejemplo en que la Corte puso un límite porque la administración pretendía asimilar a los agentes de retención a los exhibidores de películas a través de una resolución y la Corte señaló que no estaba establecido legalmente y entonces no se podía aplicar tampoco la sanción. En este caso, justamente lo que se plantea es que se argumentaba que en función del mismo artículo, o digamos, en esencia que existe hoy, que faculta a la FIP a establecer los agentes de retención, la FIP argumentaba que en función de ese artículo era posible designar estos agentes. Y justamente en esa causa, la conclusión es, ese artículo está para la designación y para el tributo, pero no para la sanción. Después, otros ejemplos que hoy se dan en la actualidad y se mantiene en plena vigencia, se dan con la aplicación temporal y con la irretroactividad. Puntualmente con la suspensión de la prescripción de las leyes especiales. Como sabemos, la prescripción forma parte del concepto de ley penal y sin embargo, a pesar de que la Corte en la causa Mirás señaló que suspensiones posteriores a la comisión del hecho no se pueden aplicar, hoy 2 de las 5 salas de la Cámara consideran que esas suspensiones son aplicables. Y otra cuestión que también se da es con relación a la reincidencia, a la figura de la reincidencia. Hoy, si bien ahí la Corte había señalado que esto es válido, hoy también se aplica, a pesar de las opiniones doctrinarias en contra, se aplica la reincidencia a pesar de que la primera infracción haya sido cometida con anterioridad a la nueva norma, o sea, con anterioridad en este caso la ley 27430. Bueno, pero uno de los temas donde, como decía el doctor Damarco, donde más se discutió la cuestión de la aplicación temporal es con relación a la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco y al establecimiento del precepto a través de resoluciones generales. Entonces, en aquellos casos, obviamente no la sanción, pero donde el precepto, el mandato o la prohibición se complementa con una norma de inferior jerarquía, se discutió si este principio podía ser aplicado. Bueno, como sabemos, la Corte en la causa Cristalux y luego ratificada en DocuPrint, en mi opinión, quedó zanjada la cuestión. Juan Pablo no opina lo mismo, pero o tiene alguna duda. Yo creo que quedó zanjado el interrogante y hoy eso lo vemos con la derogación de todos estos regímenes de información, en mi opinión, porque en realidad todas esas multas que podrían haberse aplicado, todos esos eventuales incumplimientos ocurridos con anterioridad a la derogación de esos regímenes, en realidad no van a poder ser perseguidos en función del principio de ley penal más benigna. Inclusive, en mi opinión, también se puede aplicar o se debería aplicar este principio para la elevación de los montos. Para los regímenes de información, reconozco que, bueno, acá ya tenemos una opinión en contra, creo, pero me parece que no se trata de normas transitorias, porque el problema es si es algo circunstancial o transitorio. Hay unos trabajos excelentes del doctor Damarco. Yo creo que en este caso, por el contexto en que se da, sumado a Vidal, ¿no? A la causa Vidal, me parece que estos aumentos de los montos también operan como ley penal más benigna. Pero bueno,
acá como decía. Bueno, tengo opiniones acá cerca en contra. Sin ir más lejos. Bueno, con relación a la autoría, a ver, voy a sacarme acá. Con relación a la autoría, lo que advierto o lo que desarrollo en el libro es que la ley 11.683 prevé casos de autoría y coautoría, pero no prevé participación, porque todos los artículos, primero que los artículos referidos a los sujetos hablan de las obligaciones que tienen los responsables por deuda propia y los responsables por deuda ajena. Luego, los artículos que se refieren a la responsabilidad infraccional hablan de los incumplimientos de los sujetos inimputables. Hay que estudiarlos en complementación con estos que hablaba de sujetos, y en ningún momento hablan de la participación de otras personas que no tienen obligaciones como pasibles de sanciones. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa con los terceros, con los solidarios terceros que no tienen deberes tributarios a su cargo? Bueno, justamente como no tienen deberes tributarios a su cargo, no tienen obligaciones formales y tienen obligaciones materiales, y no está prevista específicamente la posibilidad de sancionarlos, estos sujetos no van a poder ser pasibles de sanciones. Los partícipes, ni tampoco los sujetos, los solidarios del 8E, del artículo 8, inciso E. En materia penal tributaria, por supuesto, sí está prevista la participación, pero no en materia infraccional. Otra cuestión importante para aplicar las sanciones en materia infraccional es la cuestión referida al dominio del hecho, que es un concepto del derecho penal, que es la delegación en las organizaciones actuales y el derecho que tiene el contribuyente o el responsable a confiar en el comportamiento normativamente correcto por parte de aquel en que se le delegó la función. Entonces, esa evaluación para ver si participó en el hecho y para ver su responsabilidad, hay que enmarcarla en este principio de confianza. Después tenemos la cuestión de los administradores de hecho. En la ley 11.683 no está prevista la imputabilidad, digamos, de los administradores de hecho, a diferencia del régimen penal tributario. Sin embargo, la jurisprudencia los sindica como responsables en función del principio de realidad económica, con lo cual yo lo que planteaba era que sería conveniente alguna previsión en ese sentido. Luego, con relación a la responsabilidad solidaria, como sabemos, para imputar solidaridad, el sujeto tiene que haber actuado a título de dolo o culpa. Y la jurisprudencia de la Cámara lo que señala es, bueno, para las infracciones también hay que hacer un análisis independiente. Entonces, no basta con el análisis de dolo o culpa del impuesto, hay que hacer otro análisis de dolo o culpa independiente para la infracción. Ahí la duda que queda es cuál podría llegar a ser ese otro análisis independiente que ya en definitiva se hizo para la solidaridad. Yo veo muy difícil o no se me ocurre de qué modo, con lo cual parecería que si eso se mantiene, la multa del responsable solidario va a quedar muy limitada. Y con relación a la responsabilidad por los dependientes, hay antecedentes que hablan de la responsabilidad objetiva. Yo creo que en todos los casos tiene que haber cuanto menos negligencia por parte del contribuyente o por parte de aquel que delegó. Está el deber de cuidado. Me parece que se tienen que cumplir por lo menos la imprudencia a efectos de endilgar responsabilidad. Y otra cuestión que aparece, digamos, pues, problemática, diría yo, es la aplicación de sanciones a varios sujetos que no se establece cómo aplicarlas. Entonces, por ejemplo,
se podría aplicar una sanción formal al solidario o perdón, al responsable por deuda ajena sin antes haber aplicado al contribuyente. O, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué pasa en los casos en que hay cumplimiento pero no hay solidaridad? Por ejemplo, ¿qué pasa si la sociedad presenta una declaración rectificativa o incluye una deuda en un plan de facilidades de pago y no hay sanción y la deja de pagar y entonces se le atribuye solidaridad al responsable? La pregunta es, ahí no va a haber sanción y sin embargo hay solidaridad. Y también puede ser que el contribuyente rectifique la declaración y otra vez ahí la pregunta es, si rectifica el contribuyente y paga, en ese caso hay incumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿se le podrá aplicar sanción al responsable o al director si en definitiva no hay solidaridad? Yo creo que se necesita primero la solidaridad para poder aplicar, pero en definitiva sería un caso de incumplimiento sin solidaridad. Bueno, y por último, con relación a este tema, tenemos la inimputabilidad, que en mi opinión se aplican, a diferencia de gran parte de la doctrina, se aplican las causales del artículo 34, inciso primero, de falta de comprensión del hecho. Los casos que están previstos en la 11.683 son aquellos en que no hay administración de los bienes. Entonces la pregunta es, bueno, y en los casos que no hay comprensión del hecho, ¿qué pasa? ¿Se aplica igual estas reglas? Yo creo que sí, porque en definitiva hacen a la evaluación de la conducta. Si no tuvo la comprensión de la conducta, no se puede responsabilizar. Bueno, la voy a pasar y termino con el principio de proporcionalidad, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene la ley 11.683 y todo el capítulo infraccional, que me parece que hay que reformarlo completo, o por lo menos en gran parte. En primer lugar, se observa una total falta de armonía. Si bien la Corte señaló que no es cuestión de comparar penas, de comparar montos, porque eso podría llegar a la conclusión de que uno no sabe cuál es por más y cuál es por menos, lo que sí está claro es que tienen que guardar relación entre las distintas infracciones. Y hoy tenemos que el artículo 45 establece, en el caso de operaciones internacionales, un 200% de multa, que es igual al mínimo de la defraudación. Si es reincidente, la omisión por operaciones nacionales, también tenemos el mínimo de la defraudación. Si es reincidente por operaciones internacionales, supera el mínimo de la defraudación. Entonces, está más sancionada la omisión que la defraudación. Sumado a eso, la reincidencia está prevista para la omisión, que es una figura más leve, y no para la defraudación. La parte de sanciones formales está completamente desactualizada, ya completamente, al punto que la verdad es que las figuras están desincriminadas en los hechos, pero a eso se suma que depende en qué momento se incorporó, está más actualizada o menos desactualizada, digamos. Hay algunas que están un poco mejor que otras. Después tenemos otro problema fundamental, es que la multa por omisión se establece en importe fijo, cuando, de acuerdo a la doctrina penal, esos montos fijos están reservados, por ejemplo, para las infracciones de tránsito, para conductas estandarizadas, donde el hecho de que haya incumplimiento implica que procede la sanción, pero no hay que hacer un análisis.
En cambio, en la figura del 45 sí hay que hacer un análisis, independientemente de que frente al elemento objetivo se presume la culpa y la jurisprudencia en ese sentido, se admite el error excusable y es de una cuantía importante y además hay distintas formas de comisión de esta infracción. Entonces, no participa de las características que en materia penal están previstas para estas sanciones de cuantía fija. Bueno, como dije, está prevista la reincidencia también solo para la omisión. Con relación a la reincidencia también se plantean cuestiones referidas a la naturaleza, a cómo catalogar la reincidencia, hablan de igual naturaleza. Y bueno, y para cerrar, creo que, ¿no? ¿Estamos bien? Tranquila. Ah, bueno. Bueno, como veo que ya... Tranquila. Bueno, igual, con relación a la aplicación concreta de las sanciones, planteo algunos temas, como por ejemplo la perforación de los mínimos en aquellos casos en que la culpabilidad no alcanza el monto. Esto podría ser una solución para estos montos de cuantía fija cuando quedan en el 200 o en el 300%. También planteo alguna problemática referida al punto de ingreso a la escala penal para aplicar atenuantes y agravantes. ¿Cuál es ese punto de ingreso? Hoy está regulado a través de la instrucción, que en realidad mantuvo el punto de ingreso a pesar de que bajó el máximo, con lo cual desde el principio de proporcionalidad esto presenta algún cuestionamiento. Y otra cuestión que se advierte es, en general, o en muchos casos, no digamos en general, en muchos casos, la falta de fundamentación, sobre todo de la cuantía. O sea, en determinados casos está la fundamentación sobre el tipo de sanción, pero no sobre la graduación de esa sanción. Que como sabemos es revisable por parte de la justicia, pero no se explica adecuadamente y no se admiten, de acuerdo a la doctrina de la Corte, frases como, bueno, se computaron agravantes y atenuantes, sino que hay que explicar qué atenuante y cómo fue ponderado. Este es un problema que se advierte en las resoluciones del fisco. Y el otro problema que hay vinculado con las sanciones de importe fijo es que no se aplican los agravantes y atenuantes, porque como están fijadas en importes fijos, toda esa incorporación de los atenuantes y agravantes no se aplica. Sumado a eso, las reducciones también están establecidas con relación a un mínimo legal y en las multas de monto fijo no está el mínimo legal. Así que, bueno. Bueno, en definitiva, y para concluir, bueno, se me pasó. Bueno, ahí faltó la S. En definitiva, a lo largo de todo el análisis realizado en el libro, lo que concluyo es que se debe hacer una reforma legal. Muchas de las cuestiones requieren reforma legal y otras requieren simplemente recepción de los principios o de la evolución de la jurisprudencia en materia penal. Así que bueno. Muchas gracias, Camila. Esto de la proporcionalidad es realmente interesante, teniendo en cuenta según en qué momento se hizo la reforma, los montos y cómo quedaron y la desproporción existente. Así que es una observación interesante. Así que bueno, les agradezco a todos la presentación. No sé si alguno quiere decir algunas palabras o algo. ¿Querés decir vos tu opinión? ¿No? Sí, En casa. El teléfono. Incidencias en privado. Las incidencias En privado. No, bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario. ¿Algún comentario o algo? A ver si chat. tenemos acá.
Sí, todos estaban diciendo de brillantes, de excelentes clases, y la verdad que fueron todos elogios de los expositores, muy enriquecedor, así que bueno, les agradecemos a todos entonces la presencia, ha quedado formalmente presentado, entonces, el libro de la doctora Canelo, así que muchas gracias a todos por participar y nos encontraremos en un próximo encuentro seguramente de la comisión. Muchas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias.